las organizaciones internacionales en el conflicto de Israel y Palestina. ¿En qué consiste? El inicio del conflicto se presenta a finales de la década de los 40, cuando la Organización de Naciones Unidas decide hacer una votación con las potencias del mundo para dividir el territorio internacional de Jerusalén en dos estados, Israel y Palestina. Este hecho ha generado constantes enfrentamientos abiertos entre grupos armados hebreos y árabes por el choque cultural y de ideologías que hay entre estos dos grupos. La organización internacional que más se ha pronunciado con respecto al conflicto que existe en Palestina hace más de 6 décadas es la ONU. Desafortunadamente, los israelitas han ido ocupando el 90% del territorio palestino mediante acciones violentas, desobedeciendo así las resoluciones que la ONU ha expedido. Una de las más relevantes es la resolución 242 del 22 de noviembre de 1947. Esta por primera vez exigió la retirada del ejército israelí de territorios como la Franja de Gaza, el Sinai, los Altos de Golán, Cisjordania y Jerusalén del Este. Estas resoluciones exigen al ejército israelí no destruir más casas de civiles y condenar los actos de violencia y el uso de fuerza. Estas reafirman la ilegalidad de los asentamientos gracias a la resolución 3236 y le otorga a los palestinos el derecho a regresar a sus hogares. En 2002, la ONU junto con otros agentes propuso una hoja de ruta que sugiere un rumbo que desescalaría el conflicto y le pondría fin. Ahora veremos las fases de la hoja de ruta. Primera, se esperaba el fin de la violencia, la reforma política de Palestina, el retiro de las tropas israelíes de los territorios ocupados y elecciones libres en los territorios palestinos. Segundo, se buscó crear un Estado palestino con atributos soberanos y fronteras definidas, además de una conferencia internacional que se dedicara al monitoreo y la verificación del cumplimiento de la hoja de ruta. Los objetivos de la tercera fase eran llegar a un acuerdo realista con respecto a las fronteras de los refugiados y definir el futuro de Israel. Se esperaba que con la ayuda de la hoja de ruta el conflicto se resolviera en 3 años, pero era una idea demasiado ambiciosa teniendo en cuenta la dimensión del mismo. En 2017 son más de 90 resoluciones emitidas por la ONU y aún no se ha llegado a ningún acuerdo ni se ha encontrado solución al conflicto de Palestina. La OEA también se ha pronunciado. Según el secretario general José Miguel Insulza, la OEA se une al llamado de la ONU que pide el cese al fuego y condena las acciones violentas. También lamenta el incumplimiento de las medidas impuestas, pues considera que se aleja de la posibilidad de salvar y de poner fin a los enfrentamientos. No es que las organizaciones y la comunidad internacional se hayan desentendido del conflicto en Gaza, por el contrario, han demostrado interés en encontrar una solución, especialmente la ONU. Sin embargo, como los hechos mismos lo demuestran, ninguna de las medidas y pronunciamientos han tenido resultados. Esta ineficiencia se debe a que a pesar de lo radicales que han sido las sanciones impuestas, las organizaciones internacionales no pueden subordinar a los estados en virtud de su soberanía y supremacía. La soberanía de los estados, independientemente de cuál sea, está por encima de los pronunciamientos de las resoluciones expedidas por organizaciones como la OEA o la ONU. En este caso, aplicaría la soberanía westfaliana, que según Krasner se basa en la regla de que los estados no deben intervenir en los asuntos o decisiones de otros. Lo que sí pueden hacer las organizaciones internacionales es sugerir soluciones a los conflictos, tal y como lo hizo con la hoja de ruta de 2002. Las organizaciones internacionales también pueden pronunciarse condenando actos violentos, en este caso el genocidio de población palestina, llamando así la atención de las partes involucradas en el conflicto para que cooperen en la resolución del mismo. A pesar de que no se ha logrado el fin de la violencia en Palestina, la ONU ha jugado un papel humanitario muy importante. Así, por ejemplo, ha dispuesto escuelas en las que la población civil se ha refugiado de los ataques enemigos. Asimismo, esta organización presta servicios esenciales en materia de salud, educación, socorro y asistencia social. Por eso, es posible concluir que a pesar de las medidas impuestas a la milicia israelí, estas no han sido efectivas ni han llevado al fin del conflicto. A pesar de esto, la ONU sí ha jugado un papel muy importante. Esto, por ejemplo, en la protección y ayuda de la población y de los refugiados. Sin embargo, la realización de misiones con presencia de los cascos azules haría que esta tarea fuera mucho más trascendente en relación al conflicto.